termodinámica. Por lo tanto, yo puedo plantear, ya aquí saqué K y KB como factor, y me quedan la fuerza directora, que es CA por CB menos. Estaba la vez pasada equivalente al caso de una cinética homogénea. Cuando ustedes agarran la expresión que estamos analizando en el contexto de una reacción homogénea, seguramente ustedes ponen K por la concentración de A por la concentración de B, menos la K' por la concentración de C. Si factorizan la K, les va a quedar esta expresión que está aquí, ¿verdad? Multiplicada por K. ¿Sí me están siguiendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces, esta es la expresión que corresponde a la tasa que llamamos intrínseca de reacción, en la que, haciendo digamos, la anatomía de la reacción, encontramos tres elementos. Uno que corresponde globalmente al coeficiente cinético, que está constituido por Ks, por Cm, por K, por Kb. Si ustedes lo pueden ver así, esta Ks sería el equivalente a la K cinética, ¿no? A la K de Arrhenius. Pero tenemos que tomar en cuenta Cm. Ahora, Cm, les comentaba del ejemplo que vimos cuando aplicamos la fórmula BET a los datos de presión y concentración de moléculas absorbidas, podemos calcular perfectamente Cm. Y K y Kb las podemos evaluar a partir de datos de la literatura, o bien podemos hacer, como vamos a ver ahora más adelante, por medio de un método de regresión lineal múltiple, podemos calcular el mejor valor de la pendiente, de las constantes. Y luego está la fuerza directora y está el término de absorción. Ahora, ya en casos de analizar más a detalle esta situación, puede darse el caso, pero eso se tiene que demostrar experimentalmente, que alguna de las especies químicas que están involucradas en el proceso absorban débilmente. Vamos a suponer que A y B absorbieron, pero C es un producto que queda absorbido, pero es débilmente absorbido, lo cual significa que este valor podría ser despreciable respecto a estos otros dos. Entonces podríamos eventualmente eliminar esto y quedarnos con esta parte. O bien cualquiera, o que pudiéramos decir que B se absorbió débilmente, quitamos esto y me queda acá, sea por KDCD, CC, y KB lo quito. Pero en fin, eso ya es parte del análisis que se hace cuando ya se va más a detalle en un análisis de laboratorio. Profe, ¿Está claro? Sí. pero por ejemplo, eso que usted está diciendo, que B no se absorbió fuertemente, lo sabemos por los resultados que encontramos en las pruebas después del experimento, ¿no? Exactamente, Sí. o en la evaluación de las constantes. Ah, ok. A la hora de hacer las evaluaciones, tú puedes ver que ese valor es muy, muy pequeño respecto a los Ah, ok. otros. O sea, por ejemplo, Eso ya es ir al camino, esto es un plus, digamos, del objetivo de la clase. Es decir, hay que tener nada más presente que estas expresiones que componen todo, eventualmente, como el mismo caso cuando tú dices que una reacción es irreversible. Si tú evalúas tu constante termodinámica y te encuentras que es un valor muy grande, pues nada más compara el valor de aquí contra esto, ¿no? Y de ahí sacas tú que efectivamente la reacción la puedes tú razonablemente considerar irreversible. Lo mismo puede pasar aquí, pero eso amerita que se haga un análisis ya de laboratorio con datos experimentales. ok, gracias. ¿Está claro? Sí. Bueno. Si no mal recuerdo, les había dicho que hicieran el intento de deducir esta expresión. La pregunta que hago obligada es quién lo hizo, si lograron hacerlo y si tuvieron dificultad para llegar ahí. Sí, Sí que sí hubo dificultad para llegar ahí. Muchas. ¿sí tuvieron dificultad. Sí, doctor. Bueno,
voy a partir de la base de que hicieron el esfuerzo. Voy a partir de la base de que todos están muy sensibles de los problemas que tuvieron para llegar a esta expresión. Entonces, con ese comentario que estoy haciendo, vamos a lo siguiente. Voy a sacar esto y voy a irme a mecanismo C. El mecanismo C, digo aquí como lo puse, esto es lo que yo esperaba que ustedes hicieran. Así. Ok. Nuevamente pongo las expresiones cinéticas, digo estequiométricas, A más A queda A punto X, B punto X, C punto X más X y C punto X que libera al otro sitio activo. Y este es el mecanismo que estamos proponiendo para esta reacción. Ahora, lo que acabamos de analizar consideró que el paso controlante era este que está aquí. ¿De acuerdo? Este era el paso controlante. ¿Ok? Bueno, entonces ahora el punto es que vamos a considerar que el paso controlante ahora es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues la consecuencia es que RB, RS y RD van a ser iguales a 0. O sea, postulamos que el paso controlante es el lento y los otros pasos son lo suficientemente rápidos para que alcancen una condición de equilibrio. Seguimos con la condición de los sitios adyacentes. ¿Ok? ¿Hasta vamos? Sí, doctor. Bueno. Doctor. Entonces, un ejercicio que yo recomiendo es que independientemente del paso controlante, traduzcan, así creo que la palabra es la adecuada, traduzcan todas las expresiones estequiométricas a las expresiones cinéticas correspondientes. ¿Sí? Entonces, RA va a ser igual a K por CB a la con raya menos K', CA con raya. RB lo mismo, equivalente. RS sería esta y RD es esta que está aquí. ¿Ok? ¿Qué sigue? Entonces, ahora sí aplicamos nuestra condición de controla. Esta es la expresión que controla, que implicó entonces que consideráramos esto. Si es el caso, entonces, a partir de las expresiones, yo ya vi del ejercicio anterior, las expresiones para RB y para RD van a ser equivalentes y ya no me tomo la molestia de deducir estas ecuaciones, que ya la vimos la vez pasada. Ya yo sé que CB con raya en equilibrio es igual a KB por CB por C con raya, y la CC con raya es igual a KC por CC por CB con raya. Eso viene del ejercicio anterior. Ahora, si no hicieron el ejercicio anterior, lo pueden deducir. Igual en esta 0, igual en esta a 0 y despejen C con raya. Tanto para esta como para esta. Y CB con raya aquí. ¿De acuerdo? Pues ya las dos expresiones que están aquí son las que yo ya deduje en el ejercicio, en la parte anterior de este ejercicio. Ahora, RS es la nueva. Es igual a 0. ¿Cuál es la concentración que me interesa despejar? Pues la concentración que me interesa despejar es CA con raya, porque es la que yo voy a necesitar aquí en la expresión del paso controlante, si se dan cuenta. Esta yo no le voy a hacer nada, pero esta sí, como trabajé en los otros casos anteriores. Entonces, despejo de aquí, de esta expresión que estoy igualando a 0, la concentración de A. Entonces, paso esto al lado derecho y me va a quedar, bueno, primero KS en CM es igual a 0, lo mando a 0 porque esto es igual a 0. Ya me quedo con lo que está entre paréntesis. De ahí despejo CA y me va a quedar CC, CB minúscula con rayas
entre la KS, esta KS por CB. ¿Sí? Esto es álgebra pura. ¿Ok? ¿Qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es sustituyo CC en función de la concentración C que tengo en el medio y CB en función de la concentración B que tengo en el medio. Sustituyo esas expresiones y me queda esto que está aquí. ¿Ok? Entonces esta CB que se vuelve al cuadrado se elimina con la CB de abajo y me va a quedar KC por CC CB entre KS KB por CB. ¿Sí lo ven? O sea, hasta ahí preguntaría yo si ya encontraron dónde habían tenido la dificultad o la tuvieron más adelante. ¿Y cuál es la duda que tendrían al respecto? Para mí sí fue ahí. Pues está claro. Sí, lo estoy A analizando. ver, ¿Dónde quedó? por favor, véanlo, vaya. Yo digo que agarren su papel y lápiz y háganlo. Pero ¿dónde quedó Voy CM? suficientemente lento como para que no los quiero carrerear, porque sí es bien importante que queden claros. ¿Por qué quitó el CM? ¿Dónde quedó? ¿Cuál? CM con raya. CM con raya, porque estoy igualando a cero. Ajá. Si tú igualas esto a cero, Uno de cero, claro. todo esto está multiplicando, esto lo paso con cero, ¿qué te da? Cero, Sí. ¿no? Sí. Y 1 sobre KS, ese no sería 0. 1 sobre KS salió de desfactorizar la KS, acuérdate. Entonces factorizó la KS y Yo luego aquí saco KS y CM lo saco. Ajá. CM como está acá sale. Okay. Pero al sacar a KS estoy obligado a meter acá abajo el KS. Ajá, sí, claro. Porque acá prima entre KS y te va a quedar el inverso de KS. Sí, eso sí. Pero entonces, ¿por qué ya no está en CA con raya? O sea, abajo cuando usted hace CA con raya, ahí ya no puso el 1 sobre KS, que es lo que está obteniendo de sacar la KS, ¿no? No. Yo estoy aquí factorizo KS. Y aquí me sigue CA con raya, CB con raya, CC con raya y CB minúscula con raya. Ajá. Ahí está. O sea, esta es la expresión con la que estoy trabajando aquí. Sí, claro. Ahora, esto, insisto, como es igual a 0, lo boté. Sí, claro. Y lo que hago, este término que está dentro del paréntesis, despejo CA. Esto pasa positivo al lado derecho. Ah, ya vi. Sí, ok. Es que no estaba viendo la... CB entre CB por KS. Sí, no había visto la KS abajo. Bueno, pues háganlo. Cuando terminen me avisan. Doctor, yo había presentado una dificultad en la parte de lo de las ecuaciones de absorción. Son 2 ecuaciones las que presentan el mecanismo de absorción, ¿no? En este caso podríamos haber despejado tanto la A como la B, ¿no? Puedes tú, yo por eso digo, si yo digo que es la absorción de A la que controla, pues es la absorción de A la que, si B controlara, esta sería en equilibrio y esta es el paso lento. O sea, sí, como estamos aquí hablando en términos generales, pues yo puedo, ahorita propuse A, pues, pero también tú puedes proponer B. Ok, pero no se pueden proponer las dos, una de las dos tiene que ser el controlante. Híjole, pues creo que no. Sí, es que yo le intenté hacer con las dos y no la pude resolver. Entonces ahorita que ya vi que alguna de ellas también se tiene que igualar a 0, ya se puede resolver la ecuación. Exactamente. Okay. Tienes que Muchas postular gracias. un paso controlante. Ok, muchas gracias, doctor. De nada. Profe, yo tengo ¿Alguna otra duda, jóvenes? Yo tengo una duda en la R de desorción. R de desorción, Ajá, esta que está aquí. porque ahí estábamos trabajando con KD y KD'. Ajá. Y abajo, cuando ya despeja C raya en equilibrio, abajito. Ya viene la KC. Ajá. Pues es lo mismo. Imagina, ve, esta es la expresión que estamos manejando. O sea, de derecha a izquierda sería KD' y de izquierda a derecha sería KD.
¿Ok? Ajá. Ahora, KD, así, es lo que les comentaba. Haz de cuenta que esta fuera multiplicada por -1. Sí, eso sí, pero... ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que hago? Se factorizo KD. Esto puede ser igual a menos, a ver, apúntalo, te lo voy a dictar. Sí. Esto puede ser igual a menos KD, paréntesis, CB con raya, menos 1 en KD mayúscula o KC por la concentración de C con raya. Eso es a lo que me refiero, esa es mi duda. ¿Puede ser KD y KC? ¿Es lo mismo? KD y KC, sí, es lo mismo. Ah, esa era mi duda nada más. Sí, Porque... nada más, sí, tiene razón. Ok, gracias. Sí, lo que pasa es que aquí las K Una duda. minúsculas, las puse yo como para remarcar, pues, que estamos hablando del reactivo A, del reactivo B y reactivo D en la desorción. Aquí no pude ponerse pude haber puesto K minúscula C. Sí, Sí, puede sí, ser. sí, A lo esa era mi mejor duda. pero vaya, quise respetar de desorción. Pero efectivamente, la KD, cuando ya hago el análisis aquí, aparece la KC, que es la equivalente a KD entre KD'. Sí, sí, sí. ¿De Gracias, acuerdo? profe. A ver, ¿alguien más tenía ahí una duda? Sí, yo. Cuando ya estamos sacando la CA con raya, al final, ¿Sea ¿por con qué? raya? Ajá, ahí la tiene. Ah, ¿por qué ahí al final es KA entre K por C entre Por CB? las ecuaciones que ¿Cómo están la aquí abajo. simplificó ahí? Ah, ok. O sea, vuelvo a repetir el análisis de la K termodinámica Ajá. que ya deduje en la clase anterior, digo en el ejemplo anterior, como no cambia, pues me queda que K es igual a K por CB por KS entre Ah, KC. ok. Y ya Sí, ahí se claro. despeja Y ahí la K despejo entre K. la KC entre KB, KC, Ajá. KS y me queda K entre K', Ok. entre K termodinámica. Ok. Y entonces esto de aquí es igual a esto que está aquí. A ver, háganlo. La K termodinámica, acuérdense que la dedujimos de aquí, ¿ok? Y aquí está acá, acuérdense que la definición de la K termodinámica no cambia independientemente del paso controlante. Entonces, esta la seguimos aplicando. Entonces, acá ya tenemos, de acuerdo a la álgebra, pues, tengo K entre K de termodinámica por CC entre CB. Esta CA que ya acabo de deducir aquí, es una CA, si se fijan, esta no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque estaba diferente. Entonces, esta CA, que es la que voy a sustituir en el paso controlante, digo, en el paso controlante, o sea, aquí con raya, es la que me lleva a esto que está acá. Entonces, ya aquí es donde tengo que la RA es igual a K por CA CB, K por CA por CB, que está esto y que está aquí, esto no cambia. Y si factorizara la K, me va a quedar 1 en K mayúscula. Aquí está 1 en K mayúscula y sustituyo la CA con raya y me va a quedar K, CC entre la K Doctor, mayúscula, K termodinámica por CB. Entonces ahí se van la K de arriba y de abajo y ya nuevamente me queda esta expresión. Dime. ¿no falta en la de CA con raya hasta el final no es CC por CB con raya? CC por CB con raya aquí. Ajá, porque ahí como que se eliminó al final, ya no está la Bueno, CB con sí, raya. tienes razón, aquí iría CB. Sí, aquí tenía CB, sí, exacto. Ok, El problema que aquí es como PDF no lo puedo corregir. Tienes razón. Aquí iría CB con minúscula. Aquí está ya, ¿eh? Aquí ya está reflejado. Sí, tienes razón. Aquí faltó CB.
CB. ¿Alguna otra observación? Bueno, y también en la que está remarcada, ¿no? Ahí ¿En la que también qué? faltaría. Ahí también faltaría la CB desde la ¿En que está dónde? remarcada, Ah, o ahí no. Sí, ahí también faltaría. mm, a ver. Es que... Sí, claro. Tienes razón. Muy bien. Entonces habría que corregir eso. Aquí pongan CB minúscula, efectivamente. Y esto es cuando venimos acá, aquí lo arrastramos y ya sacamos el factor común. Esta expresión sí está correcta, ¿eh? Después, ya viendo que esto es lo correcto ya, lo que sigue sería definir nuevamente la monocapa. Como el sistema es el mismo, pues la concentración de todos los sitios activos es esto, los vacíos y los ocupados. Por lo tanto, de aquí sustituimos y esto es lo que metemos acá. CA, efectivamente nos queda con CB aquí, me queda, ya factoricé CB minúscula, y me queda 1, que es el que quito acá, CA, que sería esto, K entre K termodinámica, CC entre CB por CB, pero ya lo saqué, más KBCB más KCCC. ¿Sí? Por lo tanto, la R de absorción queda KMCM CA menos 1 en KCC entre CB, 1 entre K termodinámica CC entre CB más KBCB más KCCC. ¿Qué podemos notar aquí? ¿Y aquí cuál es la diferencia? Creo que la repetí. Wow. Bueno, nada más para recordar que esto viene de acá. Pero ahí falta una CB igual, ¿no? ¿Mande? Ahí falta una CB igual, ¿no? ¿O no? ¿En dónde? Porque está diciendo que CM es igual a CB por 1 más bla, bla, bla. CB Ajá. por 1 más esto. Y aquí la CB ya la puse acá. Por eso, por eso. Entonces abajo donde usted pone RA, pone K por CM y abajo debería estar la CB, ¿no? CB por 1 por todo eso. O la quito de alguna forma. No. Es que ya lo que hago es despejar CB. CB es igual a CM entre todo el término al paréntesis. Ya CB ya aquí ya lo eliminé. Ah, ok, ok. ¿Sí, no? Entonces, esa es la expresión que corresponde a la desorción controla. Y esta expresión de abajo, la última de abajo no tiene caso. Profe, pero sí le agrega un KS más y no veo de dónde. No, esta no existe. No está bien. No está bien. Esto ya es otra. Aquí ya me aloqué. Ah, ok. Es esta la expresión. Compárenla con la del libro. Déjenme ver la del libro. Es en el capítulo 9. Y nos encontramos con que la K es la expresión, ahorita les digo. La absorción controla es la ecuación 927. Y es esta, exactamente la misma que está aquí arriba. Esta no. No sé por qué lo puse. ¿De acuerdo?
pero no son las mismas, ¿no, profesor? Porque tiene que CA menos 1 sobre K, y comparándola con la de abajo es CA menos KS sobre K. Por eso, esta no existe. ¿Sí? Este es un paso anterior, es la que anda por acá. Ah, ok. O sea, KS no aparece, pues, eso es lo que voy. Ya se eliminó acá, cuando tenemos esta relación aquí. Y a la hora de sustituir, la que sí se va es K, y por otro te queda nada más el inverso de la K termodinámica. Esto de aquí, yo no sé qué pasó, no sé qué puse. Ahí sí, acepto que me aceleré. Me fui con la finta, pues. Esta no la pelen, ¿eh? La de abajo. Nada más queda esto. Que esta es la expresión que viene reportada en el libro. Tal cual. Después con calma la ven y van a ver, se van a encontrar que es equivalente. Ahora, ¿qué podemos decir de esta expresión? Primero, noten que está elevado a la primera potencia, lo cual me está indicando que hay un solo sitio activo involucrado en el paso controlante, que es lo que tenemos aquí. Aquí tenemos un solo sitio activo involucrado. ¿De acuerdo? Luego, la expresión correspondiente a sea tal cual no aparece en el término de absorción. O sea, salvo el caso en que la reacción superficial controla, los pasos relacionados con absorción de A controla, B controla o CC controla, esos términos no aparecen, esas concentraciones como tal no aparecen en el término de absorción. Por ejemplo, si B fuera el paso controlante, aquí tendríamos otra expresión en términos de CC y de CA, pero no aparecería CB. O CC controla, que es lo que vamos a ver ahorita, tenemos el otro extremo. Como CC controla, el término de C no aparece. Ahorita lo vemos. ¿Sí me expliqué? Entonces, esto de aquí les estoy comentando va orientado a que se pueda eventualmente hacer una interpretación al revés. Es decir, a partir de la expresión cinética que se proponga, se hace la deducción del mecanismo que estamos aquí planteando. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, esta expresión última no la tomen en cuenta, no la consideren. Esta no sé qué pasó aquí. O nada más lo que quiso es dejarlas, no sé, este KS está totalmente charretado, sale sobrando. No sé. Porque está idéntica, ¿no? Salvo ese valor de KS, lo demás es lo mismo. Entonces lo repetí y la repetí más. ¿Dudas, jóvenes? Todo bien, doctor. Sí. Ahora vamos a ver el otro caso. Vamos a ver el caso en que la desorción controla. ¿Qué tenemos? Pues que tenemos RD igual a KD' CC menos KD CCSB. Esto es igual a 0 y los otros pasos, perdón, esto es diferente de 0 y los otros pasos son iguales a 0. Entonces, aquí tengo la expresión, saco el KD menos KD como factor común y tengo CC con CB menos 1 en KD, que es la KC que estamos comentando, por CC con raya. De ahí, como tengo A y tengo B asociados, puedo yo tener esta expresión para RS, lo tengo de aquí. De aquí, ahora lo que me interesa, en el caso anterior despejé CA con raya. En este caso me interesa eliminar a CC con raya. Entonces,
de RS de espejo a CC con raya. Ahora, es la misma expresión de RS, que la igualo a 0 porque es no es paso controlante, y de espejo CC. Ahora, esta CC con raya va a ser igual a KS por CA CB entre CB minúscula con raya. Sustituyo los valores de A y de B que se dan en el equilibrio y me va a quedar KS, KB por CB, CA por CB por CB, y nuevamente esto se va al CB minúscula al cuadrado entre CB. Y esto es lo que llevo yo a la expresión que corresponde a CC con raya. KS, KA, KB, CA, CB por CB a la primera potencia entre KD, que es la que tengo aquí. O sea, esto lo que hice fue, hagan de cuenta, meto el signo negativo aquí y me va a quedar 1 en KD por CC con raya menos esto de aquí. ¿Sí lo ven? Entonces ya invierto pues los términos de la fuerza directora y me queda este término que está aquí, menos S por CB con raya. O sea, si factorizo todo este negocio aquí, lo saco acá, me va a quedar todo este término por CB y sea CB menos ahora me queda la inverso KD entre KS, KB por CC. Y recuerdo nuevamente que la K termodinámica es esta relación de las constantes de equilibrio y absorción y la K cinética. Por lo tanto, puedo llegar a establecer que la R de desorción es KD, K termodinámica, CB con raya, entre CA por CB menos 1 en K, CC, entre paréntesis, que es la expresión 928 del libro. Bueno, aquí falta sustituir CM, que es el término de absorción, ya no me dio tiempo, pero ustedes ya ahorita lo pueden hacer. A ver, jóvenes, háganlo, por favor. Ahí está. Tengo especial interés en que lo hagan, ahora sí, como se dice coloquialmente, arrastren el lápiz para que se den cuenta si sale algunas, como hemos visto, que de repente aparece ahí que omití CB minúscula, cosas por el estilo. A lo mejor, supongo yo que aquí no, pero pues estoy abierto a que me digan si tengo algún error ahí. Háganlo, ¿no? Por favor.
están haciendo? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, déjenme escanear para ver la solución. A ver, jóvenes. Bueno, aquí está. Deben de llegar a la expresión que está hasta abajo. ¿Sí la están viendo? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. Ok, ahí está RD igual a KD, K termodinámica por CM. La fuerza directora sea menos CB entre 1 en CC. Y abajo es 1 más KCA, KBCB, más KC por K termodinámica, CA por CB a la primera potencia. Aquí noten, como en el caso anterior en que la absorción de A controló, en este caso, como es la desorción de C la que no controla, no aparecen esas especies químicas en el término de absorción. Eso, digamos, es la anatomía, pues, del sistema. Entonces, en principio, si queda claro lo que les estoy comentando, deberían de tener ustedes la capacidad de ir al revés. A partir de una expresión cinética, deducir el mecanismo que satisfaga esa expresión. Doctor, la KC del denominador es la KD, ¿verdad? Bueno, la que estábamos manejando como KD entre KD. KD. Sí, perdón. Ah, ok. Bueno, muchas Nada. Y es la ecuación 928 del libro. Cuando termine me avisan, por favor. Profe, Dime. esa CB que usted tiene ahí es la CB que ya habíamos calculado, ¿no? Esa, ¿Cuál? una antes de la respuesta, o sea, del último RD. Esta CB es la CB, no, sí, pero aquí, acuérdate, aquí casi CC cambió. Sí, tiene razón. Si lo comparas con la CC que teníamos en el otro caso, bueno, esto ya va a ser, ahorita lo voy a eliminar. Esta, aquí acuérdate que aquí te cambió. Sí. Aquí, sí, de acuerdo, es CA es la que aquí la que cambió. ¿Ok? Sí. Y entonces ahora tenemos que es CC la que cambió. Okay. ¿Alguna otra duda? No, ninguna, doctor. Sí, está claro. Porque ahorita vamos a ver un ejemplo real. Cuando terminen me avisa, por favor. Nada más que no me apliquen tortuguismos. Ya. ¿Ya quedó? Sí, Ya, doctor, ya quedó. Ya.
Perfecto. Me voy a salir de aquí. Y este mecanismo que está acá lo saco, lo boto. Es la ecuación que me faltó. Y este es mecanismo punto B de, que es la que tiene la relación de lo último. Ok. Ahora vamos a ver un ejemplo que viene en el libro, pero eso no quita la importancia del mismo, que es, por ejemplo, la oxidación del SO2 a SO3. ¿Sí? Es el ejemplo 9.2. Esto nos va a servir para muchos ejemplos que vamos a ver más adelante relacionados con esta reacción. Platina impregnada en alúmina es el catalizador. Para hacer los experimentos lo llevaban a cabo en un reactor diferencial y se midieron las presiones parciales del SO3, del SO2 y del oxígeno. Para cada una de estas presiones, conjunto de valores, se encontraron valores de la R superficial. Entonces aquí dicen, las presiones parciales medidas a condiciones del medio fueron corregidas a valores de la superficie del catalizador. ¿Ok? Entonces aquí se supondría que le eliminamos las posibles resistencias externas que pudieran existir en el sistema reaccionante. ¿Sí? Váyanse acostumbrando a este lenguaje. Que metemos resistencias internas, resistencias externas, transferencia de masa, transferencia de calor. Están asociadas con la tasa cinética. El sistema tiene una presión de operación del reactor de 790 milímetros de mercurio, un poquito más de la atmósfera, y 480 grados centígrados. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos donde se puede cuestionar si realmente es 480 la temperatura superficial o no. Esta reacción es una reacción exotérmica. Entonces, ese tipo de cuestionamientos son los que tendríamos nosotros que estar analizando cuando ya vayamos a hacer un análisis más formal del sistema que estemos analizando. Aquí estamos simplificando todo de tal suerte que nada más nos concentremos en la materia de esta clase, que es establecer el mecanismo de la reacción y deducir la expresión cinética correspondiente, y a partir de los datos experimentales, aplicando la teoría de correlaciones, evaluar los mejores valores de la constante. Ahorita vamos a, los que llevaban el curso de reactores conmigo el trimestre pasado, recordarán el método que vimos donde veíamos las matrices para evaluar los órdenes de reacción individuales de un sistema reaccionante. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos? Inclusive les mandé un archivo de Excel y un examen, un segundo parcial, no me acuerdo, hicieron todos ese análisis. Bueno, aquí vamos a aplicar la misma teoría para eso. Ahorita vamos a ver. Bueno, cierro paréntesis. Entonces, ya estamos en el ámbito de la reacción química. Entonces, de estudios, se deduce que el paso controlante es la reacción superficial entre el oxígeno atómico, ojo, absorbido, y el dióxido de azufre absorbidos. Esa es la condición que ustedes tienen que reflejar en su mecanismo. Yo puedo decirles que la reacción es entre el oxígeno, inclusive si no le pongo atómico, se interpretaría que estuviéramos hablando del oxígeno molecular, el O2. ¿Ok? Entonces yo ahí no disociaría esa molécula. Pero si ya le pongo la condición de oxígeno atómico, entonces es obligado
a que yo lo disocie. Y es lo que tengo en la primera expresión que estamos analizando, la que estoy subrayando aquí. Si se fijan, estoy hablando de la molécula de oxígeno que al absorberse en dos sitios activos, se entendería que fueran adyacentes, pero como tenemos un exceso de oxígeno, no nos preocupamos de si le ponemos la etiqueta de adyacente o no. ¿Sí? ¿Sí me explico? Cuando tenemos concentraciones más bajas, sí es importante que tengamos esa claridad como lo estuvimos viendo anteriormente. Entonces, hablamos de la disociación del oxígeno en dos sitios activos para obtener dos átomos de oxígeno absorbidos. ¿Qué es lo que me están indicando? Ustedes tienen que saber interpretar los problemas relacionados con el tema. Es muy importante que sepan cuál es la idea del problema. Como vamos a ver más adelante, en donde nos dicen las condiciones son tales que podemos despreciar las resistencias. Ok, ¿cuáles? Las internas, externas, etcétera. Todo eso va enfocado a que podamos nosotros estructurar una política que me permita analizar el problema que esté yo planteando. Entonces, en este caso específico, ya me están diciendo cuál es el paso controlante y cómo está constituido el mismo. ¿De acuerdo? Profe, Dime. dijo que oxígeno atómico es O2. O2, claro. Esta es la molécula y este es el oxígeno. El oxígeno, la molécula es O2. Yo sin el subíndice es átomo. La molécula llega a la superficie del catalizador y se clava en dos sitios activos. ¿Sí? Sí, gracias. Y entonces te queda como oxígeno atómico. Cada sitio tiene un átomo de oxígeno. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, aquí el punto es, en base a determinar todas las constantes de la expresión de velocidad, eso es bien importante, o sea, una cosa es que seamos muy duchos en establecer el mecanismo y luego establecer las ecuaciones como las que estuvimos viendo para cada caso controlante, etcétera, etcétera. Y otra cosa muy distinta es aprovechar los datos experimentales para evaluar las constantes que están involucradas en la ecuación. ¿Está claro? Bueno, que ese es el objetivo del curso, de este problema. Bueno, entonces el mecanismo que propone el texto es este que está aquí. Y tenemos un invitado a la cena que es el nitrógeno. Porque esta oxidación se lleva a cabo entre el SO2 y el oxígeno del aire. No, estoy tratando de ver, no dice... Normalmente estas reacciones del oxígeno es el oxígeno del aire el que aporta el oxígeno para la reacción de oxidación. Interprétalo así. Si yo dijera que tenemos oxígeno puro y que le va a pasar esa disociación, etcétera, entonces no metería el nitrógeno. Pero acuérdense que el aire pues es esencialmente oxígeno y nitrógeno, 21 y 79%. Entonces, el nitrógeno es un inerte. Por lo tanto, el nitrógeno no reacciona, pero sí se absorbe físicamente de la superficie del catalizador. Es decir, moléculas de nitrógeno eventualmente compiten por ocupar sitios activos. Entonces, eso puede, de alguna manera, condicionar la reacción misma. ¿Sí? Entonces, bajo ese esquema, entonces, ¿cómo queda propiamente ya el mecanismo con el que vamos a trabajar? Pues queda el SO2 que absorbe para obtener el SO2.x. Ese SO2.x reacciona con un átomo de oxígeno para obtener el SO3.x más X.
Y luego tengo la desorción del SO3, que sería SO3 más X. Y aquí tendría la absorción del nitrógeno e inclusive tendría yo la reacción de desorción del nitrógeno, que sería N2 igual a N más X. Pero vaya, con todo, estas son las reacciones que estaríamos principalmente considerando. Esta expresión de acá me va a permitir conocer la concentración del nitrógeno con raya en términos de la concentración de la fase gas y del sitio activo vacante. Entonces, si postulo que el paso controlante es la reacción superficial, este paso de la absorción del oxígeno y de su disociación, la absorción del SO2 y la desorción del SO3 van a ser los pasos que se dan en el equilibrio. Entonces, para el SO2 hacemos el análisis y encontramos que la concentración del SO2 con raya es igual a la K del SO2 por la concentración del SO2 por Cv. A ver, háganlo, por favor. Y luego tienen aquí la del oxígeno atómico, lo manejamos tal cual. Nos queda la K del oxígeno molecular por la concentración de sitios vacíos al cuadrado, menos la K' del oxígeno atómico por la concentración del oxígeno atómico al cuadrado, y esto es igual a 0, y de ahí sacamos que CO con raya es igual a K0 a la 1/2, K del oxígeno molecular a la 1/2 por Cv. Y de manera similar hacemos lo mismo con el SO3. Y aun cuando no lo puse aquí, para el nitrógeno sería algo equivalente a esto. Concentración del nitrógeno con raya en equilibrio es igual a una constante del nitrógeno por la concentración del nitrógeno por Cv. Entonces háganlo, por favor. Entonces pongan el mecanismo así como está. Asócienlo. Hagan las expresiones para las R's. Igualen a 0, despejen las concentraciones con raya de las especies químicas de interés. Entonces lleguen a estas expresiones, por favor, la concentración del SO2, la concentración del oxígeno atómico, la concentración del SO3. Me avisan cuando terminen. Sí, doctor.
¿Llámelo? Ahí vamos, doctor. Bueno. Los que ya terminaron, vayan avanzando con el paso controlante, la RS, que es igual a KS por concentración del SO2 con raya, por la concentración del oxígeno con raya, que serían, es interpretar estas expresiones que están aquí. Aquí ven que es el oxígeno atómico el que estamos considerando, no el molecular. Y KS', concentración del SO3 por CB. Eso es lo que tenemos del paso controlante. Esta expresión de aquí es la interpretación de la expresión estequiométrica que estamos representando aquí. El paso que sigue es sustituir estas concentraciones con raya en las expresiones correspondientes que estamos aquí manejando. Que es lo que viene más abajo. Sin embargo, antes de sustituir, o sea, aquí lo único que hice aquí entre estas dos expresiones es despejar, factorizar KS, y tengo uno en KS, y lo demás es lo mismo. Y la concentración de la monocapa, aquí es donde aparece el nitrógeno. ¿Sí? Entonces, algún problema que tengan ustedes del tipo A más B que da C, como problemas que vimos en casos homogéneos, y que nos digan que tienen el inerte presente en el sistema, a menos de que se les indique que el nitrógeno, que el inerte no absorbe, ustedes tienen que tomarlo en cuenta. Profe, Dime. entonces nada más vamos a trabajar con las tres reacciones de en medio. Sí, ahorita vamos a ver, allá vamos. Ok. Pero sí, es efectivamente, las ecuaciones básicas son estas que están aquí. Ok. Pero eso no quita que tú definas tu monocapa. Como les decía yo, la monocapa Sí, metemos todo. considera, es el balance de sitios ocupados y los libres. Entonces, si sabemos que el nitrógeno presente del aire también se absorbe, pues hombre, tenemos que tomarlo en cuenta. Aunque no aparezca en la expresión cinética correspondiente, porque no reacciona, pues. El siguiente paso es decir, ya sustituir las concentraciones con raya que estuvimos analizando en la expresión de la RS antes de meter CM, y nos queda esta relación. De aquí factorizamos la K del SO2 y la K del oxígeno atómico en la 1 medio, y sacamos CB cuadrada, porque aquí es CB y CB y CB y CB, CB cuadrada, y nos queda este término que está aquí. Sustituyendo el valor de CB en función de CM, nos queda esto que está aquí abajo. Lleguen ahí, por favor. Y la casi termodinámica, pues la pueden deducir para que tengan esto, tal cual. Esa sería, vamos a decir, la expresión de trabajo.
Doctor, ¿el nitrógeno qué significa? ¿Qué tiene en la flecha arribita? ¿Qué nombre trae? ¿Cómo? El nitrógeno. Arriba puse incluir. Incluir. Ok. Nada más para remarcarlo. Sí, gracias, doctor. La definición de la concentración, el balance de sitios activos. Ok, gracias, doctor. De nada. Llámelo. También vea la parte que está aquí, que es la ecuación, la expresión termodinámica, para que vean cómo se elimina el término que va asociado con la concentración del SO3. Bueno, cómo se simplifica, pues. Profe, ¿y Dime. por qué aquí la K termodinámica es con concentraciones y no con las Ks? O sea, ¿Cómo? porque usted había dicho que la K termodinámica, bueno, en los ejemplos pasados Aquí era... está. Aquí está. Sí, Ah, o sea, la K termodinámica es la concentración del SO3 entre la concentración del SO2 entre la concentración del oxígeno en un medio, ¿no? Tú haces el análisis, híjole, se ve un poquito borroso, pero si lo haces así y sustituyes los valores de las concentraciones en equilibrio, sí, te queda esto. Y aquí tiene sí, asociadas ya, las ya, Ks. Y este término de Ks del SO3 entre SO2 es Ks. sí, ya vi. ¿De acuerdo? Entonces te queda K igual a Ks, K del SO2, K del oxígeno atómico entre K Sí, del SO3. Y es el inverso de la constante de equilibrio termodinámica. Y esta es la expresión que correspondería. Nuevamente, esto de aquí sería el coeficiente cinético relacionado con la reacción. Esto sería mi fuerza directora. Y abajo tengo el término de absorción, donde aparecen todas las especies químicas, puesto que la reacción está controlada por la reacción superficial, más la del nitrógeno, que como les decía, se absorbe pero no reacciona. Y está al cuadrado porque están interviniendo dos sitios activos en el paso controlante. ¿De acuerdo? Sí.
¿Dudas? Bueno, voy a avanzar. Voy a ir a la siguiente página. El siguiente paso, si ya tienen toda la expresión. Sí, doctor. Por favor, retroalimentenme para que yo vaya para no acelerarme, pues. A mí me falta un poquito, pero... Es bien importante que vayamos todos al mismo tiempo. Este balance que está aquí de moles, que es lo que tienes aquí, es exactamente igual que el balance que hacíamos en el caso homogéneo. El problema ahorita aquí no lo especifica. Más adelante, en algunos ejemplos que se van a ver relacionados con esta misma reacción, este mismo sistema reaccionante, la relación de SO2 al aire es bastante, pero bastante diferente. Es decir, la concentración del orden de la fracción de la corriente de SO2 anda del orden del 5-6% en mol y el resto es aire. Y de ese resto de aire, el 21% es oxígeno. Entonces, esto ya nos da la idea de que el reactivo limitante sería el SO2. ¿Sí? ¿Me podrías repetir por qué el SO2 es el reactivo limitante? Porque tienen una concentración muy baja. La composición del SO2 en la mezcla reaccionante es muy baja. Ok. Entonces, es el primero que se acabaría, pues acuérdate. Esto que está aquí, ese es el balance. Lo demás es álgebra. Pero este es el balance que correspondería al sistema reaccionante. Noten aquí, insisto, aquí por el momento nos olvidamos de los mecanismos, por el momento nos olvidamos de que se trata de una reacción estequiométrica, perdón, de una reacción catalítica. Aquí lo único que nos importa es la expresión estequiométrica global, o sea, la del SO2 más un medio de oxígeno molecular para dar SO3. Esa es la reacción que tenemos nosotros de oxidación del SO2 a SO3. El balance, la concentración del SO2 va a ser igual a la concentración inicial del SO2 por 1 menos lo que se convirtió del SO2. Exactamente lo mismo que hacíamos cuando estudiamos la parte homogénea. Concentración del oxígeno, pues va a ser la concentración inicial del oxígeno menos un medio, por la estequiometría, de lo que reaccionó del SO2. ¿Sí está claro? Entonces, un medio de la concentración inicial del SO2 por X del SO2. Finalmente, concentración del SO3, pues es la concentración del SO2 multiplicado por la conversión del SO2. Esto sería la concentración del SO3 que se está dando. ¿Sí? Sí, doctor. Aquí esto es igual. Entonces, lo que yo hago ahora me interesa, por las razones del problema, poner el término de absorción en función del SO3. ¿En términos de qué? Pues para poder establecer lo que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, yo puedo dejar las expresiones en términos de la conversión del SO2, o puedo poner los términos relacionados con la concentración del SO3. Entonces, tomemos la primera. La concentración del SO2 es la concentración inicial del SO2
menos la concentración inicial del SO2 por la X del SO2. Esta concentración inicial del oxígeno, del SO2, por la conversión del SO2, aquí sé que es igual a la concentración del SO3. Entonces, ¿qué pongo? Pues pongo eso en función del SO3. Concentración del SO2 inicial menos la concentración del SO3. Procedo de la misma manera con la otra expresión. Tengo la concentración inicial del oxígeno molecular menos 1/2 de la concentración inicial del SO2 por la conversión del SO2. Y eso me va a dar la concentración inicial del oxígeno molecular menos 1/2 de la concentración del SO3. Y la otra, pues obvio que es concentración del SO3. Esto me permitió poner la expresión en función del SO3. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Bueno, esto es, insisto, yo aquí no me gustaría dedicarle más tiempo porque esto lo deben de conocer ustedes ya con los ojos cerrados. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues voy a pasar, como en la tabla tengo presiones parciales como dato, si ustedes recordarán, aquí están reportados datos de presión parcial en la superficie del catalizador. Entonces, en el caso específico, pues me conviene poner la expresión cinética en términos de la presión parcial. Entonces, haciendo este análisis, la concentración del SO2 va a ser igual a la concentración inicial del SO2, que es la presión parcial entre RT inicial, menos la presión parcial del SO3 entre RT. ¿Sí? Considero un sistema en gas ideal, pues aplico esta formulita que está aquí medio borrada, pero que ustedes conocen perfectamente bien. Concentraciones PI en RT. Lo mismo hago con el oxígeno y lo mismo hago con el SO3. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Pues dejo todo en términos de presiones parciales para poder llegar a este análisis del término de absorción. Si se fijan, aquí agrupo todos los términos que están relacionados con la presión parcial inicial del SO2, presión parcial del oxígeno inicial, y todo esto lo puedo considerar como una constante. La presión parcial del SO2 al lado de la presión inicial del oxígeno podríamos considerarla despreciable. La presión, esto con más razón lo podemos considerar constante, ¿no? Porque no está reaccionando. Entonces, todo esto, si se fijan, todo lo que está aquí, lo englobé en una constante A, que yo llamo A, que es lo que me permitió hacer este recurso. Aquí no violenté nada, simplemente por conveniencia puse todo en función del SO3. Concentraciones iniciales del oxígeno y del SO2 son constantes. Entonces, haciendo ese análisis, puedo yo agrupar esto y luego los términos del término de absorción que me sobran, que es la K del SO3 en RT menos K del SO2 en RT por la presión parcial del SO3, pues esto lo hago igual a una constante B por la presión parcial del SO3. Entonces, arrastrando las RTs que aparecen aquí a la hora de estar convirtiendo concentraciones a presiones parciales, me queda este término de acá como mi nuevo coeficiente cinético que contiene a RT. Tengo ya la fuerza directora en términos de presiones parciales, donde la constante de equilibrio va a estar afectada por la relación, por la RT a la 0.5 que se da después de hacer la sustitución, entre A más B por la presión parcial del SO3 al cuadrado. A ver, hagan el ejercicio, por favor. Se hagan el balance tomando en cuenta la expresión estequiométrica, hacen los balances en términos de conversión del SO2
Luego, aprovechando que la concentración del SO3 es igual a la concentración inicial del SO2 por X del SO2, lo sustituyen en las expresiones correspondientes para el SO2 y del oxígeno, y de esa forma pueden llegar a estas expresiones que están aquí. Lo demás es álgebra. Y la consideración importante es que noten que pueden ustedes hacer simplificaciones asociando todo en una constante. Véanle el sentido de que podamos estar considerando esto una constante. El único que quedaría como duda sería esta presión parcial del SO2, pero a la luz de estar restando la presión parcial del oxígeno, pues la verdad que no tiene ningún sentido. Es más, si se fijan en los datos de la tabla, comparen el valor de la presión parcial del SO2, del oxígeno con la del SO2. Entonces yo digo que razonablemente lo podemos hacer. Esto es el valor que pudiera ser crítico eventualmente. Pero todo esto lo englobamos en una constante. ¿Ah? Y el otro, pues lo que son los términos que sobran, pues aquí están puras constantes en RT por la presión parcial del SO3. Y esto es lo que me permite proponer la RS en términos de esta expresión que está aquí. En términos de la presión parcial del SO2, presión parcial del oxígeno y la presión parcial del SO3. Vale, arrastren el lápiz, jóvenes, por favor. Profe, Dime, ese último cuadrado en RS es para todo lo de abajo, ¿verdad? No es de N2. ¿dónde? En RS, donde pone por lo tanto, RS es igual a y toda la ecuación. Ah, Entonces, sí, esto es lo que resulta de sustituir ya todo lo que estuvimos haciendo aquí anteriormente. Estas expresiones específicamente. ¿Ok? Y esta RT a la 1.5 viene de hacer estos análisis de aquí. De hecho, el punto 5 de la RT aquí viene porque a la hora de factorizar la RT a la 1.5, porque aquí tendrías tú la presión parcial del SO2 en RT por la presión parcial del oxígeno en RT a la 1 medio. Entonces, RT te queda a la 1.5, ¿no? Entonces, si lo sacamos, aquí hacer el análisis nos va a quedar a la 0.5 por la presión parcial. O sea que esto de aquí es presión parcial en RT sola. En RT a la primera potencia, pues. Por eso yo lo que quiero es que hagan ustedes, hagan el análisis, a ver si les da. No sé si esa era tu duda. mi duda nada más era del cuadrado abajo a la derecha, hasta la derecha.
Ajá, ese cuadrado es el de toda la parte de abajo, Ah, ¿no? toda la parte, sí, porque son los dos sitios activos, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, gracias. O sea, aquí podríamos hablar de un rectángulo, de un paréntesis rectangular, pues, para distinguirlo del que está aquí adentro. Y lo que sigue es hacer consideraciones que me permitan justificar el que yo agrupe todo esto en una constante A y el resto en una constante B. Y entonces ya me queda esta forma, vamos a decir, más simplificada de la R. De hecho, este es el camino, ese es el proceso que se sigue a la hora de estar haciendo el análisis, para que podamos tener una ecuación que sea razonablemente manejable a la hora de manejar los cálculos, ¿no? Esto ya es esto de aquí es es una expresión bastante compleja, pues. Hay muchos parámetros aquí metidos, variables. ¿Le sigo? No, espera un segundo. Listo, doctor. Bueno, entonces llegamos a esta expresión que está aquí. Sustituyendo estas A y B, mi RS se reduce a esta expresión. Entonces lo único que hago aquí es jugar con linealizar esta expresión. ¿Cómo le hago? El término del denominador lo paso a la izquierda y el término del coeficiente cinético lo paso dividiendo del lado izquierdo y la RS la paso dividiendo del lado derecho. De tal suerte que obtenga esta expresión que está aquí. ¿Sí? Aquí es pura álgebra. Despejo A más B por la presión parcial del SO3 al cuadrado, lo paso a la izquierda. El coeficiente cinético KS, K del SO2, K del oxígeno a los medios, CM al cuadrado entre RT a la 1.5, lo paso dividiendo. Y esto va a ser igual a la presión parcial del SO2, presión parcial del oxígeno y la presión parcial del SO3 dividido entre la RS. ¿Sí?
Eso me va a permitir entonces, ahora, esto que está acá, si se fijan, está al cuadrado. Entonces le saco raíz cuadrada al término y me va a quedar esto A más BP del SO2, del SO3 a la primera potencia. La parte de abajo me queda elevado a la 1/2. Todo esto es a la 1/2. Y el lado derecho, pues todo me queda como raíz cuadrada. Lo único que hice fue eso. Es como si yo hubiera puesto esto de acá, A más B del SO2 al cuadrado a la izquierda, y antes de pasar el término cinético a la parte hacia la izquierda también, le saco la raíz cuadrada para eliminar el cuadrado de A más B. Entonces ya me quedo yo con este término A más B, y aquí es RT a la 1.5 entre 2, etc. Bueno, aquí hago el álgebra para que yo lo que hago es definir otras constantes. La constante alfa, que tiene que ver con la constante A, RT a la 1.5 entre 2, entre KS por K del SO2, K del oxígeno, 2 medio cm al cuadrado, a la 1/2. Y eso sería mi alfa. Y beta sería la que sigue, B constante, la constante B, RT a la 1.5 entre 2, KS, etcétera, a la 1/2. Entonces yo finalmente llego a esta expresión. Alfa, que es una constante, más beta, que es otra constante por la presión parcial del SO3. Y eso va a ser igual a este término. Y si se fijan, incluyendo la K termodinámica que se conoce el dato, ahorita se los doy, yo todo este término lo conozco. De los datos de la tabla, acuérdense que en la tabla tengo la R, tengo las presiones parciales de las especies químicas involucradas, entonces yo puedo evaluar todo este término que está aquí, elevado y le saco la raíz cuadrada. ¿Ya llegaron? Lo que hace es que a los dos términos de la igualdad los eleva a la 1/2. ¿O ¿Cuál? saca raíz cuadrada? No, saco es lo que les decía. Haz de cuenta que ahorita aquí lo único que hago aquí, en este es que paso la RS para acá, dividiendo, paso solito A más B PS del SO2 al cuadrado, lo paso a la izquierda, ¿sí? Ahí le saco raíz cuadrada, entonces ya me va a quedar P más B PS del SO3 solo. Y todo el término del lado derecho va a ir elevado a la 1/2, ¿no? Por la raíz cuadrada. Entonces, este término que está aquí es a la 0.5 y todo este término con la RS va a ser a la 0.5. No sé si me estoy explicando. Cuando ya le saqué raíz cuadrada, entonces es la forma como llego yo a esta expresión que está aquí, en la que tengo agrupado las presiones parciales y la R a la 1/2. Y estos son los valores de A y de B con el PSI de los O3 elevados a la 1/2 también. Eliminé el cuadrado, pues, si le saco raíz cuadrada. Sí, ya. Hagan el álgebra, o sea, pasen esto al lado izquierdo, pasen esto al lado derecho y sacan raíz cuadrada de ambos lados. Entonces ya les va a quedar esto libre. Y esto todo esto les queda a la 0.5. Y todo esto les queda a la 0.5. Entonces, este valor elevado a la 0.5 lo pasan dividiendo ahora. Entonces les queda A entre el valor del término de abajo a la 0.5 y B entre el término elevado que estamos jalando acá a la 0.5. Y estas son las expresiones que obtienen.
¿Ya? ¿Ya llegaron a esta expresión que está aquí marcada? Sí, doctor. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que seguiría sería ver el Excel que va a tomar en cuenta todo esto. La clase ya prácticamente terminó, entonces lo único que quiero yo antes de ver esto es lo siguiente. Quería yo analizar o que ustedes recordaran la teoría de correlaciones. Esto lo vimos en el curso de reactores 1. Si ustedes tienen aquí una recta de mínimos cuadrados, y igual a A0 A1X. Si suman ambos lados, les va a quedar sumatoria de Y igual a la sumatoria de A0 más A1X, que es igual a A0N más A1 sumatoria de X. Esto lo pueden ver en cualquier libro de estadística. Multiplicamos ambos lados de la ecuación 1 por X y nos queda en la ecuación 1, XY igual a A0X A1X cuadrada. Suman y les va a quedar sumatoria de XY A0 sumatoria de X más A1 sumatoria de X cuadrada. De estas dos expresiones que tenemos aquí, las sumatorias de 2 y 3, y 2 y 3, podemos obtener los valores correspondientes a A0 y a A1 que corresponden a la recta. Aquí la ventaja que tienen, ¿se acuerdan ustedes el método que vimos? Yo les pediría que ustedes desempolven los apuntes del trimestre pasado, ese archivo yo se los mandé, y vean el Excel donde hicimos cálculos de los mejores órdenes de reacción y el valor de la constante, ¿te acuerdas? El camino es el mismo. N es el número de observaciones experimentales. Aquí pueden tener 20 observaciones experimentales y nada más están moviendo un parámetro. Si tienen más de una variable, en lugar de nada más X, tienen Y, hacen exactamente el mismo análisis, nada más que aquí ya no se despeja tan fácilmente A1, A2 y A1, A0, A1 y A2. Ahora lo que se hace es aplicar el método de Kramer. Y entonces el método de Kramer pasa por hacer la tablita en donde sacamos el determinante que me permite evaluar los determinantes sustituyendo en la columna el parámetro que queremos evaluar, y ahí de esta forma yo puedo evaluar A0, A1 y A2. ¿Sí? Si lo veo a la luz del problema que estamos viendo ahorita, esto lo pongo ahí para que lo recuerden. Si se fijan aquí, lo que yo hice fue justamente eso. Voy a aumentarlo. Aquí tienen la R. Esto es la tabla que está acá. ¿Ok? Esta es la expresión que estábamos elevando al cuadrado, donde están las expresiones parciales entre la R elevado a la 0.5. Y eso sería mi equivalente a Z. ¿Ok? Luego hago X cuadrada y XZ. Hago las sumatorias y entonces ya tengo yo, para el análisis que quiero, esta expresión. O sea, yo hago en el Excel, las matrices, yo puedo obtener esto que está aquí. La sumatoria de Z igual a N, que sería el número de observaciones, que son 6, por más, y acá la sumatoria
de ¿cuál es? Aquí de la sumatoria de xz. Y aquí xz sería nuevamente 0.09, que es esta que está acá. Ah, ok, perdón. Es esta la expresión que sacamos. Es equivalente a esta. N observaciones. Tenemos la sumatoria de las un 3.2 es esto que está aquí. La sumatoria es de la Z. No, de la SO3, sí, ¿dónde está? Sí, es esta, es Z, 3.23. Luego, punto 1682, que es la sumatoria de las presiones parciales del SO3 por la fórmula. Y lo mismo quedaría aquí, punto 1682, que sería nuevamente la presión parcial del SO3 por la sumatoria de XZ y punto 005, que sería el equivalente a la X al cuadrado, que es este que está aquí. Si ustedes recuerdan qué hicimos, pues es esta la expresión. Esto que está acá, Z, esto que estaría aquí sería el equivalente a A1, a A0, y esto sería A1 por X, ¿ok? A0, A1 por X igual a Z. Esa es la ecuación de una recta. Entonces, pueden ustedes utilizar, para el caso de un solo parámetro, pueden utilizar directamente este par de ecuaciones para calcular A0 y A1, o pueden seguir con este método, ignoran la Y y se quedan con esto, hacen lo conducente y aplicar el método de matrices. Entonces, yo aquí le pararía. Yo les pediría que vean, desempolven el curso anterior y vean el Excel que correspondió a la clase en donde vimos la evaluación de los mejores parámetros. Esto es la primera parte del curso del trimestre pasado. ¿Sí recuerdan ustedes el Excel, no? Sí, doctor. Bueno, chequenlo, recuérdenlo y hagan este análisis. Yo les voy a mandar hoy al rato estos ¿Eso de archivos. correlaciones también nos lo va a mandar? Sí, ok. Sí. Muchas Les voy a mandar lo del SO2 completo con las correlaciones que lo estudien y pueden resolver el problema 9.5 que ven al final para el lunes. ¿Es problema 5 ejemplo o problema 9.5? No, al final del capítulo, problema opuesto. Ya no es ejemplo. Quiero ver que no es más que aplicar todo lo que estaba platicando ahorita para que evalúen, y les piden evaluar las constantes. Se trata de otra reacción. Se trata de una reacción en la que hacen reaccionar el eteno con el ácido clorhídrico para formar el etilo. ¿Ok? Y entonces ahí dan datos del eteno clorhídrico y del cloruro. Porque ahí el inerte es el, si no lo veo. Y en el caso del SO2, la K termodinámica, yo la vi de un libro termodinámica y la K es igual a 6.5. La K termodinámica. Sí, para que haga el cálculo y lleguen a los valores de A y de B, de alfa y beta, que están aquí. A0 es alfa igual a 0.17 y beta es 13.
¿De acuerdo? Entonces hagan el ejercicio, por favor, y traten pues de aterrizar todo lo que hemos estado viendo.